agradecer a Rodrigo Vidal que nos viene a compartir sus conocimientos y sobre todo para que llegue al corazón, siempre dispuestos a servir y colaborar en la vida de la comunidad y sobre todo compartiendo a Jesús. Hoy día no lo podemos hacer, pero ojalá el día de mañana podamos compartir a Jesús para que estemos siempre en común unión con el Padre a través de Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rodrigo Vidal es un teólogo, ha desempeñado muchas labores relacionadas con la Iglesia, por ejemplo en la Pontificia Universidad Católica, ha sido ayudante de múltiples cursos como Iniciación de Biblia, San Juan, la persona de Jesucristo, Mariología, Sacramento, Iniciación Cristiana y varios más. Dentro de la Vicaría Cordillera, también ha estado realizando una serie de talleres de formación que son tan necesarios e importantes para nosotros, para ministro extraordinario de la Comunión 1, ministro extraordinario de la Comunión 2, liturgia y sacramento, iniciación cristiana, cristología, eclesiología y escatología. Tema que podrá ayudarnos durante mucho tiempo probablemente, porque nunca hemos tenido demasiados cursos de esa profundidad. Y por último, y creo que las cosas importantes, los numerosos servicios pastorales que ha prestado relacionados con la Universidad Católica y con la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Nos va a dar algunas pautas de qué es la liturgia eucarística, la validez de la celebración eucarística en nuestros hogares, como estamos en estos tiempos, y finalmente nos dará algunas palabras de aliento para animar nuestra comunidad. Rodrigo, por favor, te cedo la palabra. He recibido la invitación de parte de la comunidad San Alberto Hurtado para poder realizar una charla en relación a la celebración de la Eucaristía. En primera instancia, cuando me participaron la idea, pensé que se centraba única y exclusivamente en aquel momento de la Santa Misa en el cual, para decir una realidad a la cual todos estamos familiarizados, ocurre la consagración, ¿ya? Es decir, después del credo, para que se ubiquen más o menos espacialmente. Después planteé la pregunta si era restrictivamente sobre ese momento o en realidad consideraba todo lo que nosotros identificamos como la Santa Misa, y me dijeron que sería mejor dicha consideración. Y desde que tengo esa idea en la mente, hay múltiples ideas que han venido a mi cabeza para poder cómo afrontar esta temática. Y he preparado una exposición, unos apuntes, digámoslo de esta manera, que me van a poder servir de guía para poder presentar esta charla, reflexión también como la he denominado, y poder tratar de dar respuesta a las cosas que se me han preguntado. Y en ese contexto, yo creo que lo primero y lo más relevante, por lo menos a mi parecer, es comprender la realidad que en este momento de la cual nosotros en este momento estamos privados y de la cual no podemos participar. ¿Por qué? Porque podemos caer con miradas restrictivas y pensar, por ejemplo, que la celebración eucarística, si bien tiene un centro, que es el sacramento de la Eucaristía, solamente considera dicha realidad. Y no es así. Lo que nosotros denominamos la Santa Misa posee una amplitud que merece ser valorada, porque en dicha realidad lo que nosotros hacemos concretamente es celebrar a Jesucristo y por medio de Él al Padre y al Espíritu Santo. Y por lo tanto, la invitación que hago a partir de ahora es que seamos capaces de ampliar nuestra visión o comprensión de fe, en el sentido de que vamos al encuentro de alguien y no de algo. Ciertamente estoy hablando de manera general. ¿Por qué? Porque yo veo en este momento que hay 90 personas participando en este momento, considerándome a mí, y por supuesto, no los conozco a cada uno, y alguien me puede decir o puede pensar, yo no lo considero de dicha manera, ¿cierto? Siempre voy a hablar en general, y como se dice, cada uno verá dónde le aprieta el zapato, ¿ya?
La idea es poder, al igual que Jesucristo, poder generar una charla que sea, que interpele nuestra vivencia de fe, que no sea meramente informativa. Por supuesto que van a haber datos y cosas que hablar, y desde esa realidad se parte. Pero a mi parecer lo más importante es saber descubrir el contenido que está dentro de esa forma, dentro de ese recipiente, que es la Santa Misa y que no es otro que Jesucristo. Por lo tanto, a partir de ahora voy a comenzar probablemente tal con la exposición. Eso era modo de introducción y lo que haré será poner en pantalla el material del cual yo me serviré. Básicamente, como dice ahí, charla, reflexión sobre la celebración de la Eucaristía, la he titulado "Y los amó hasta el extremo". Esta frase es el final de un versículo que quisiera leerlo ahora en su integridad, que es el versículo 1 del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Yo quisiera que en primera instancia valoráramos esa realidad. ¿Cuál realidad? De que Jesús, o en este caso el evangelista, manifiesta que somos pertenencia de Jesús, que estamos relacionados con Él. En otras palabras, tenemos que ver con Jesús. Y nuestra conciencia de fe tiene que avanzar en dicha dirección, que yo tengo que ver con Jesús sustancialmente, profundamente y no accidentalmente. Y cuando yo comprenda eso, que tengo que ver con Jesús profundamente, comenzaré a valorar todas aquellas realidades que me hablan de Él de una manera distinta. Y esa es la invitación que hago al principio con este título, que es "Y los amó hasta el extremo". Yo sentirme amado por Jesús, y un amor que yo experimento ciertamente en muchas circunstancias de mi vida, pero particularmente en el sacramento de la Eucaristía. En otras palabras, ¿cuál va a ser el proceso al cual iré avanzando? Hay un dicho que yo no sé muy bien de dónde viene, que también se ha hecho canción, y en el cual se dice que es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y quisiera avanzar precisamente en esa comprensión de saber que nosotros hasta cierto tiempo, hasta unos meses atrás, teníamos la posibilidad de participar habitualmente del sacramento de la Eucaristía en el contexto de la Santa Misa, y ahora no lo tenemos. Y quizá este tiempo de ausencia, de presencia en la ausencia, por cosas que podré decir más adelante, quizás sea el momento para poder valorar aquello a lo que muchas veces vamos, participamos y recibimos sin comprender bien lo que estamos recibiendo. Entonces, desde esa circunstancia es que quiero comenzar, de saber que en este momento estamos privados de una realidad, pero que es una oportunidad para poder valorar aquello de lo cual no estamos participando asiduamente o como quisiéramos en este momento. A continuación hay una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el cual se señala que la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, tenemos que la realidad del sacramento de la Eucaristía es de suma importancia en nuestra vivencia de fe. Un sacramento que, como todos sabemos, recibimos verdaderamente a Jesucristo, pero que al mismo tiempo quisiera que prolongáramos nuestra visión para aquellos que no me han escuchado lo que voy a decir a continuación, o si no lo tienen incorporado con claridad, y es que nuestra fe católica, no se reduce a la persona de Jesús. Ciertamente Él es el principio desde el cual nosotros comenzamos, o la base sobre la cual nos sustentamos, pero la realidad de nuestra fe católica es que es una fe trinitaria.
Por lo tanto, el gran peligro que tenemos es reducir nuestra fe a una jesuología, que es hablar única y exclusivamente de Jesús, y lo mismo nos puede suceder con el sacramento de la Eucaristía. Nuestra fe es una fe trinitaria porque desde Jesús llegamos al Padre y junto al Padre Jesús nos envía al Espíritu, quien anima nuestra vivencia eclesial hasta el fin de los tiempos, y precisamente como sucede en un momento particular de la Santa Misa, que se identifica concretamente como la epíclesis, el Espíritu Santo es quien hace presente en las especies del pan y el vino a Jesucristo verdaderamente para que nosotros podamos recibirlo. Por lo tanto, nuestra invitación es siempre a tener esa conciencia de fe, de que si bien comenzamos por Jesucristo, no se agota en Él, sino que nuestra fe siempre ha sido y debe ser considerada una fe trinitaria, un único Dios en tres personas. La exposición también la planteé en tres partes, digamos de esta manera, la cual la primera la denominé como la materialidad o el recipiente. Todas las cosas nos llegan por medio de algo. O sea, si yo tengo sed y por lo tanto quiero tomar agua para que se me quite la sed, tomo un vaso para poder acceder al agua. Por lo tanto, el vaso no me quita la sed, sino que es el agua contenida en el vaso. Entonces, nuestra vivencia de fe también tiene una materialidad, digámoslo, tiene una estructura, por medio del cual, o por medio de la cual nos llega, en este caso concreto, aquello que nos quita la sed. Y hablando en categorías espirituales, que sería, nos llega la gracia de Dios, la vida de Dios de la cual nosotros participamos. Y dicho eso, digamos que el contexto propio del sacramento de la Eucaristía... Nos metimos una reunión. Continuando con lo que imagino que ustedes están viendo en pantalla, y es que en la Santa Misa podemos tener dos momentos, o tenemos dos momentos principales. Por una parte, la liturgia de la palabra, en donde están precisamente las lecturas, la homilía, la oración universal, y luego está la liturgia eucarística, que es donde ocurre precisamente la consagración, que es donde Jesús se hace verdaderamente presente. Bueno, uno podría reducir la materialidad de la Santa Misa, es decir, ese recipiente por medio del cual nos llega a nosotros el sacramento de la Eucaristía, a una enumeración de partes. Por ejemplo, lo que les voy a mostrar a continuación, y es como quien podría decir la estructura clásica en el cual se nos divide la Santa Misa, con los ritos de entrada, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la despedida. En ese contexto, uno podría decir que el sacramento de la Eucaristía acontece precisamente en toda esta realidad. Y entonces, ¿para qué está el resto? Bueno, eso es precisamente la valoración a la cual yo quiero invitar, que tal como lo hemos leído del Catecismo, tenemos precisamente que en este contexto hay una liturgia de la palabra y hay una liturgia eucarística. Y al igual, o en alguna medida como le sucedió a los discípulos de Emaús, antes de poder reconocer a Jesús en la fracción del pan, el cual es uno de los nombres que desde el comienzo de la Iglesia se le dio al sacramento de la Eucaristía, antes de reconocerlo precisamente en la acción sacramental, su corazón se conmovió, su corazón ardía, como nos dice el texto, porque Jesús les explicaba las Escrituras, y en las Escrituras, si bien no se recibía a Jesús sacramentalmente, sí se le recibía por la palabra, por medio del oído, en la escucha, porque aclaraba precisamente que Jesús no es un accidente, que Jesús no es un meteorito, sino que es una realidad, un acontecimiento que ha sido preparado desde la eternidad, desde el seno divino, desde la intimidad divina, para acontecer en nuestras vidas. Por lo tanto, la Santa Misa, digámoslo de esta manera, no es algo que simplemente se desarrolló en el tiempo bajo ciertas estructuras, sino que la Santa Misa viene a ser el modo en el cual se expresa ese deseo de Dios de estar con nosotros. Y ese deseo de estar con nosotros que se expresa en primera instancia por medio de la palabra y luego sacramentalmente por medio de la Eucaristía.
ahí tenemos luego una cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, muy famosa para quienes estamos familiarizados precisamente con estas realidades litúrgicas, digámoslo de esta manera, y en la cual San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos señala aproximadamente cómo fue el comienzo de las primeras comunidades cristianas. Y si ustedes se dan cuenta, no hay estructura, no hay división por partes, digámoslo de esta manera, pero básicamente esto que señala el texto, que es, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, eso básicamente, sustancialmente, es lo mismo que lo que anteriormente les había mostrado, solo que ahora está más estructurado porque con el paso del tiempo se ha desarrollado y se ha especificado, ¿ya? Tenemos que en el comienzo de la iglesia, es decir, una vez que Jesús ha regresado al Padre, momento que conocemos como la ascensión, y ha enviado el Espíritu Santo a la iglesia, momento que conocemos como Pentecostés, a partir de dichos acontecimientos, la iglesia en el mundo se comienza a desarrollar independientemente de su matriz judía. Si bien en un comienzo vinculada a ella, precisamente su contenido, que es la celebración de la fe en Jesucristo, va a ser lo que terminará diferenciándola. Y eso va a estar caracterizado precisamente por la enseñanza de los apóstoles, es decir, por quienes conocieron a Jesús, por quienes compartieron con Él y por lo tanto nos pueden transmitir el testimonio de primera mano de quién fue Jesús. En otras palabras, son ellos quienes en primera instancia nos transmiten que hemos sido amados hasta el extremo. Amados hasta el extremo, tanto en la Eucaristía como en la cruz, por el Hijo único de Dios. Luego, en la comunión, es decir, el compartir fraterno de los bienes, que si hay uno de los nuestros, dicho de esa manera, que tiene necesidades, se les pueda sustentar. En la fracción del pan, que es uno de los primeros nombres que se le da al sacramento de la Eucaristía, en relación precisamente al gesto ritual que Jesús realizó, no solo en lo que habitualmente nosotros denominamos la última cena, sino que en el contexto de todas las celebraciones de comidas que realizó junto a sus apóstoles, junto a sus discípulos, y en las oraciones que vienen a ser precisamente las primeras alabanzas, los primeros cantos, los primeros himnos que se empiezan a entonar a Jesús. Y todo eso tiene lugar en un día concreto. Un día que también sirve de recipiente, digámoslo de esa manera, precisamente porque va a estar caracterizado por un contenido. Digámoslo de esta manera, que todo eso sucede en el domingo, el día del Señor. Tal como lo dice la cita del Catecismo que viene a continuación, es el día principal de la celebración de la Eucaristía, porque es el día de la resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y de descanso del trabajo. O sea, todo esto tiene lugar en un momento concreto. Y eso es un día de la semana que en primera instancia no tiene ninguna particularidad, que en un primer momento, digámoslo de este modo, no se diferencia de los demás días. Será precisamente la resurrección de Jesús lo que diferenciará este día de los demás. Como dice a continuación, en un mundo influenciado por el paganismo, este día era identificado como el día del sol. En las culturas circundantes al pueblo de Israel, los días divinizaban a los planetas o a los astros que tenían movimiento en el cielo. Y uno de ellos, o más bien dicho, el principal, era el sol. Y ese día que en el paganismo celebraba a este astro, en el judaísmo no tenía tal connotación,
¿Por qué? Porque precisamente no hay adoración de la naturaleza en el judaísmo. Y simplemente los días se identificaban enumerándose. Y se enumeraban como primero, segundo, tercero, en vista al Shabbat, que es el día séptimo, el día en el que Dios descansó. En otras palabras, los días que preceden al Shabbat no tienen ninguna particularidad, sino que es el transcurso del tiempo que se da necesariamente para poder celebrar a Dios en el Shabbat. Ese primer día de la semana, en el contexto de Israel, está sustentado, o más bien tiene una clara dependencia en base al primer relato de la creación, en el cual Dios, en el primer día, creó la luz. Para quienes conozcan este relato, que es el primero, este poema que nos transmite la obra creadora de Dios, nos va señalando cómo Dios en cada uno de estos días va realizando la creación. Bueno, y en el primero de estos días acontece precisamente que la luz se opone a las tinieblas. Las tinieblas en el mundo bíblico, principalmente en el Nuevo Testamento, va a ser sinónimo de la ausencia de Dios, concretamente del pecado. Por lo tanto, la resurrección va a manifestar precisamente la oposición a todo aquello que aparta de Dios. Cuando nosotros decimos que Jesús con su muerte venció al pecado, con su resurrección venció a la muerte es ese último enemigo que nos separa de Dios. Y por lo tanto, la equiparación que va a hacer la iglesia en un comienzo va a ser que la resurrección va a manifestar una nueva creación que va a significar que nosotros seremos nuevas criaturas a partir de Jesucristo en relación a Dios. Los evangelios dan testimonio de esto último, precisamente al señalar que los discípulos se encontraron con el resucitado en este día, esa famosa expresión que es el primer día de la semana. Ese primer día que en el judaísmo, como ya lo hemos dicho, que no tiene connotación particular, sino que ser un día con el cual se inicia la secuencia hacia el sábado. Bueno, ese día, que no tiene relevancia en su matriz cultural, más allá de la que acabo de explicar, va a ser considerado como el espacio, el recipiente para celebrar el acontecimiento fundante de nuestra fe. Como lo dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra fe no tendría sustento sin la resurrección de Jesucristo. Y eso va a ser precisamente lo que la Iglesia va a comenzar a celebrar en el día domingo, que originalmente es el primer día de la semana. Y ese día va a sufrir un cambio cualitativo, por lo que ya he señalado. ¿Por qué? Porque se le va a dar un sentido a partir de lo que es el primer día del relato de la creación, en el cual Dios crea la luz. Por lo tanto, si Jesús resucita en dicho día, el primer día de la semana, acontece una nueva creación que nos beneficia a nosotros, y al mismo tiempo, ese día va a incorporar la celebración de una cena con precisamente la fracción del pan al modo de Jesús, que es la Eucaristía. Ahí hay múltiples textos en los cuales ya el Nuevo Testamento señala esta práctica de la iglesia naciente. ¿Cuál es esta práctica de la iglesia naciente? Que en el primer día de la semana, es decir, nuestro domingo, la iglesia se reúne, se junta, se congrega para celebrar un acontecimiento, digámoslo de esta manera, fundante, y que es la resurrección de Jesús. Y en ese contexto es que se incorpora la fracción del pan o la celebración eucarística en la cual Jesús se hace verdaderamente presente en las especies del pan y el vino. A mediados del siglo I, cuando la iglesia se está expandiendo por el mundo y tiene que dar razón de su fe ante el paganismo, un paganismo que era profesado principalmente por los emperadores romanos, tenemos a San Justino Mártir, un filósofo que precisamente viene del paganismo y que se convierte al cristianismo y que trata de dar precisamente
razón de nuestra fe a quienes no la poseen. Y en una carta que le escribe al emperador romano de aquel entonces, señala lo siguiente: y celebramos esta reunión general el día del sol, entre paréntesis les pongo el domingo, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Y esto San Justino lo dice en el contexto precisamente de una celebración eucarística. Por lo tanto, aquí tenemos lo que yo he denominado el recipiente del sacramento de la Eucaristía. Y en primera instancia, el recipiente del sacramento de la Eucaristía, digámoslo de esta manera, es un día, es el día domingo. De ahí la importancia de este día para nuestra fe. No es cualquier día, es el día en el cual no solo celebramos la resurrección de Jesús, su victoria sobre la muerte, el último enemigo que tenemos en nuestra existencia hacia Dios, sino que ese día precisamente lo celebramos recibiendo a Jesucristo verdaderamente en el pan y el vino hasta el fin de los tiempos, y como he tratado de mostrarlo, desde un inicio de la Iglesia. Bueno, de dicha realidad, de ese contenido, es que estamos privados en este momento. Llega el domingo, digámoslo de esta manera, y no podemos celebrarlo, no podemos participar, no podemos involucrarnos como lo hacíamos habitualmente. Ahora, quisiera pasar a algo más profundo, y es comprender la cualidad, el contenido precisamente que tiene este recipiente. Ya hemos señalado que lo primero que contiene este día domingo es la celebración que tiene la Iglesia de la conciencia de Jesús resucitado, y a lo cual prontamente une la celebración eucarística. En la cita que viene a continuación, ya en esta segunda parte de la exposición, que se señala: finalmente, en la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todos. En otras palabras, aquello que nos aguarda no es algo que nos sorprenderá, sino que aquello que nos aguarda, que habitualmente nosotros denominamos desde la catequesis más básica o sencilla, no por ello equivocada, aquello que denominamos el cielo, ya comienza acá, se comienza a vivir precisamente desde nuestra vida, participando de la vida litúrgica de la Iglesia, principalmente de las realidades sacramentales, dentro de las cuales se considera el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que en la tierra ya participamos de la liturgia del cielo, es que hay un vínculo, hay una comunión, esa famosa comunión de los santos que profesamos en el credo, que se expresa precisamente en el contexto de nuestra relación con Dios. Dicho eso, quisiera abordar algunas cosas que habitualmente no se señalan. Por eso he puesto como cualidad, es decir, aquello distintivo de lo que celebramos. Porque lo que ya he dicho anteriormente es prácticamente lo cual estamos todos habituados, ¿ya? Que celebramos el domingo porque ese día Jesús ha resucitado, y que también en dicho día recibimos la Eucaristía. Eso es menor para nada es menor, simplemente dar un paso más. Y ese paso más para comprender el valor de lo que estamos recibiendo es que he puesto esta cita extensa de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 10, en donde dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos,
según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. De esta larga cita, que ciertamente uno podría desmenuzar, pero no tenemos el tiempo para ello, quiero destacar una palabra, y es la que he puesto en negro: el misterio. Esa palabra, en nuestro contexto de fe, posee un significado distinto al cual habitualmente se le da en el uso cotidiano. No hace alusión a aquello desconocido que por esfuerzo uno tiene que descubrir o lograr elucidar para saber de qué se trata. El misterio, en nuestro contexto religioso, tiene que ver con esa voluntad divina que se manifiesta en la historia y que al manifestarse recibe otro nombre, y ese nombre es el de la economía, un concepto que también tiene otro sentido en nuestra habitualidad. En otras palabras, el misterio de Dios, lo que Dios es y al mismo tiempo lo que somos y significamos para Dios, nosotros lo conocemos a través de la economía divina, es decir, cómo Dios lo va distribuyendo, lo va manifestando paulatinamente en la historia para que nosotros lo podamos comprender. ¿Y quién es la plenitud de esa economía divina? ¿Quién es la plenitud de esa dispensación del misterio de Dios? Jesucristo. ¿Alguien quiere decir algo? Ya. Continúo entonces. Esa plenitud de lo que Dios quiere decirnos de sí mismo se manifiesta en Jesucristo. Ahí el catecismo ocupa las palabras transliteradas desde el griego, que son teología y oikonomía, para expresar precisamente esta realidad del ser de Dios, de su intimidad, y cómo eso se ha dado a conocer en la historia, en el tiempo. ¿Y eso tiene relevancia para nosotros? Sí, porque nosotros participamos de eso. Cuando nosotros hablamos que los sacramentos dispensan la gracia de Dios, en otras palabras, la vida de Dios, estamos hablando de esto, de la intimidad divina que se nos manifiesta para que nosotros participemos de ella. Y eso no ha llegado de la noche a la mañana, no es un meteorito que cae, sino que es una realidad que se ha ido preparando en la historia. Por eso que el Antiguo Testamento, digámoslo de esta manera, no es una página de un determinado grosor que simplemente hay que dar vuelta para llegar a Jesucristo. No, el Antiguo Testamento ha ido preparando a Jesucristo, a Jesús, para que nosotros podamos conocer la realidad de Dios, el ser de Dios, y al mismo tiempo lo que somos para Dios. Solamente así podremos descubrir y valorar precisamente que hemos sido amados hasta el extremo. Por lo tanto, esa teología o ese misterio de Dios que se ha ido manifestando en la historia, si queremos poner un punto de inicio para que todos nos entendamos desde la elección de Abraham hasta su plenitud, que es Jesucristo, es precisamente la realidad de la cual nosotros participamos en la Santa Misa. Quizá ahí entenderán algunos, si es que no lo han pensado, el por qué tenemos precisamente en la liturgia de la palabra esta lectura que viene del Antiguo Testamento, porque tiene que ver con Jesús. A veces de manera oscura, pero tiene que ver con Jesús porque ha ido preparando su acontecimiento del cual nosotros nos beneficiamos y del cual nosotros participamos durante la Santa Misa y particularmente cuando lo recibimos en el sacramento de la Eucaristía. En otras palabras, la teología, es decir, la intimidad divina, se manifiesta en la historia a través de un proceso denominado economía, un acontecimiento que hace que el devenir del ser humano llegue a ser una historia de salvación, la cual alcanza su plenitud en Jesús, cuya vida es celebrada, actualizada
por medio de la liturgia. O sea, eso es lo que nosotros hacemos cuando participamos de la Santa Misa. Nos involucramos dentro de esta historia de la salvación, pero no como espectadores, sino que actualizándola, tomando parte, beneficiándonos de ellos. No somos, cuando participamos de la Santa Misa, nosotros no vamos a ver una obra de teatro, sino que precisamente tomamos parte de lo que ahí está sucediendo. Y tomamos parte uniéndonos a una historia que ya ha comenzado, digámoslo de esta manera, que ha comenzado sin nosotros, pero que desde un principio nos considera. Y nos considera porque está ahí para beneficio nuestro. A Dios nadie lo ha visto jamás. Un Dios Hijo único que está hacia el seno del Padre, Él lo ha contado. Esa es la intimidad divina que se ha manifestado. Este verso con el cual finaliza el famoso prólogo del Evangelio según San Juan, nos muestra precisamente cómo eso divino, ese misterio de Dios, ha llegado a nosotros gracias a que Jesucristo nos lo ha contado, gracias a que Jesucristo nos lo ha manifestado. Y eso es lo que principalmente nosotros celebramos en la liturgia y concretamente en la Santa Misa, que Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre y junto al Padre al Espíritu Santo. Ahí está nuevamente esto que dije al comienzo, nuestra fe trinitaria. Jesucristo es como esta punta del iceberg que al mismo tiempo oculta otras realidades, pero que las manifiesta, no se queda con ellas, sino que las manifiesta para que nosotros también participemos de ello. Entonces eso es lo que celebra la liturgia, en definitiva. La liturgia celebra el misterio trinitario, el misterio del único Dios en tres personas que se ha manifestado concretamente en el Hijo que se ha hecho hombre y que al hacerse hombre nos ha contado precisamente o nos ha manifestado ese misterio de Dios para que nosotros tomemos parte de él, nos beneficiemos de él, porque hemos sido creados por Dios, para Dios. En este vínculo que tenemos entre la teología y la economía, que celebra y actualiza hasta el fin de los tiempos la liturgia, y de los cuales el sacramento de la Eucaristía es una expresión, tenemos precisamente unas citas bíblicas que nos pueden ayudar a comprender esto, que es la de 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículos 3 y 4, donde está esta famosa frase que se nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y la palabra salvar nosotros la tenemos vinculada precisamente a liberarnos de un peligro. Y ese peligro es el pecado. El pecado que nos priva precisamente de participar de la vida de Dios. Entonces, Dios se ha manifestado en una historia de salvación precisamente para que nosotros en nuestra existencia no fracasemos, sino que alcancemos precisamente la meta para la cual hemos sido creados. Luego, en el lado de la economía, se nos señala estos famosos versículos del Evangelio según San Juan, que nos dicen que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, no perezca. Porque Dios no envió a su Hijo único al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces, en esa categoría de envío, se nos muestra precisamente el ser de Dios, ese ser de Dios que es amor y que quiere precisamente que no nos perdamos, que quiere que el pecado sea erradicado de nuestras vidas para nosotros poder participar plenamente de Él. En palabras de Jesús, que también dice el Evangelio según San Juan, poder ir a la casa del Padre, donde podremos gozar en plenitud de Él. Pero nosotros ya gozamos de la realidad divina acá. Nosotros ya participamos de la realidad divina acá. Eso es lo que hace posible la liturgia, el que participemos de la realidad divina desde nuestra vida, desde nuestro diario vivir, a la espera de que eso que ya disfrutamos alcance su plenitud. El cielo, como habitualmente nosotros lo denominamos, es la plenitud de lo que ya vivimos acá gracias a la liturgia y concretamente al sacramento de la Eucaristía. Jesús es esa plenitud de la economía divina, como ya lo he manifestado tantas veces, que nos ha manifestado lo más íntimo de Dios,
Porque Dios se ha comunicado al mundo en su Hijo, y esta parte es relevante, para que lo conozcamos, pero lo conozcamos no como un objeto, sino como un sujeto con quien relacionarse. Eso es el gran desafío que tenemos en nuestra fe, que muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios por medio de fórmulas aprendidas, y cuando digo la palabra fórmulas no lo digo de manera despectiva, sino que lo digo como un modo de acercamiento al contenido concreto que creemos, esas fórmulas que nos hemos aprendido pero que no comprendemos. Y al no comprenderlos, nos privamos precisamente de toda esa riqueza que se nos busca manifestar. Y la principal riqueza que se nos busca manifestar por medio de todas las fórmulas de fe es que Dios ha salido a nuestro encuentro para relacionarse con nosotros, para que tengamos una relación dinámica y no estática con Él. Y ahí precisamente hay una cita de la primera carta de San Juan en la cual se señala este dinamismo de esta salida de Dios hacia nosotros. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, ya anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos. O sea, ese misterio de Dios, eso íntimo de Dios, eso que somos para Dios, es lo que la Iglesia anuncia, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, es decir, en vínculo profundo. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. ¿Cuál es el beneficio de comprender esta realidad? De que Dios ha salido a nuestro encuentro para que nos relacionemos con Él, que nos gocemos, que lo disfrutemos, que nos alegremos. Y este acontecimiento, el de un Dios que acontece en la historia para caminar junto al hombre, varón y mujer, es el que la Iglesia celebra, actualiza por medio de la liturgia. Ese famoso Emmanuel, ese Dios con nosotros, es el que constantemente la liturgia actualiza y lo hace presente en nosotros, principalmente por medio de los sacramentos, cuya cumbre es la Eucaristía. Ahora, cuando se me hizo la invitación a realizar esta charla, se me señaló precisamente que también iba dirigida de manera particular a quienes desempeñan concretamente el Ministerio Extraordinario de la Comunión. Esto lo que voy a comenzar a hablar ahora va principalmente dirigido hacia ellos, pero ciertamente no es exclusivo para ellos, porque en definitiva es el desafío que todos tenemos como discípulos. De acuerdo con lo anterior, es decir, este hecho que Dios quiere relacionarse con nosotros, para eso es la fe. La fe no es para aprender cosas de memoria, sino para comprenderlas y relacionarnos con Jesús, con Dios, como un sujeto, y que eso tenga un efecto dinamizador en nuestra vida. De acuerdo con lo anterior, Jesús acontece en la vida, no al margen de ella, y esto para comprometernos con ella, es decir, con la vida, y no para eximirnos o evadirnos de la misma, como la situación que estamos pasando ahora. Muchas veces podemos pretender que la fe nos va a sacar de una realidad de peligro. No, la fe nos ayuda a poder enfrentarla y a poder precisamente asumirla para poder superarla. Y ahí pongo dos citas en las cuales manifiesto una idea central, y esa idea central es que Jesús viene a nuestra vida, que a Jesús lo encontramos en nuestra vida, más allá de que puedan haber instancias particulares en las cuales yo pueda tener un encuentro con Él. El primer pasaje es cuando Jesús llama a las parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, y dice, bordeando el mar de Galilea, es decir, donde ellos trabajaban, donde ellos hacían su diario vivir. Y Jesús, desde la vida que ellos tenían, les dice, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Algo similar sucede en el siguiente pasaje. Dice, salió de nuevo por la orilla del mar, y esta vez se dirige a Leví, el de Alfeo, el famoso cobrador de impuestos, que también conocemos como el apóstol Mateo. Y también le dice, sígueme.
y al instante se levantó y le siguió. Jesús viene a nuestra vida. Jesús sale al encuentro en nuestra vida para que desde ella lo sigamos, sin necesidad de tener que renunciar a ella. Eso será fruto de la relación que yo construya con Él. Pero en primera instancia, Jesús siempre acontece en nuestra vida para que desde nuestra vida, lo que hacemos concretamente, construyamos una relación con Él. Pero una relación que está caracterizada por la intimidad. De este modo, al acoger el llamado de Jesús, se genera el encuentro que permite la intimidad que transforma la vida. A eso viene Jesús. Jesús viene a transformar nuestra vida. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Eso es lo que busca Jesús, la intimidad para transformarnos. Y eso, ¿qué consecuencias tiene en nuestra vida? Tiene precisamente las consecuencias de que nosotros podamos conocerlo, amarlo y servirlo. Una secuencia que es fruto precisamente de esa intimidad que se logra con Jesús, es decir, en el trato íntimo, en una relación con Él que lo valora en cuanto a lo que es y no que lo posee como un objeto. Porque nuestra meta no es estar junto a Jesús, sino unirnos a Él. Y en este momento quisiera que todos vieran lo que voy a hacer para ejemplificar esto último que he dicho. Estar junto a Jesús en nuestra vida nos genera un vínculo con Él. ¿Por qué? Porque ante cualquier vicisitud de la vida, yo fácilmente me puedo separar de Él. Por lo tanto, nuestro propósito no es estar junto a Jesús, sino que nuestro propósito como discípulo, llamado a ser hijo de Dios, es estar unido a Él, para que en las vicisitudes de la vida no desunirme, no separarme de Él como los sarmientos a la vid, que es precisamente la cita bíblica a la cual hace referencia el capítulo 15 de San Juan. Imitando de esta manera al discípulo amado que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús, debido a que solo en el permanecer con Él se puede aprender a vivir como el Maestro e imitarlo para ser un hijo como el Hijo. Primero, nuestra relación con el Padre, es decir, si yo quiero realmente servir, que es la consecuencia de conocer y amar a Jesús, y este es el caso de quienes desempeñan el ministerio extraordinario de la comunión, y como cualquier apostolado en la vida de la Iglesia, y en definitiva como nuestro testimonio de fe ante el mundo, nuestra primera relación ha de estar caracterizada hacia Dios. Y eso es el fruto de esta intimidad que se logra con Jesús. El texto de San Marcos nos dice lo siguiente: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. El servicio no viene de la nada. El servicio es consecuencia precisamente de la relación que yo construyo con Dios. Y así como Jesús se dio tiempo para orar al Padre, nosotros también hemos de darnos tiempo para poder escuchar esa voz de Dios que nos orienta en el servicio concreto que Él quiere que desempeñemos en el cuerpo místico que es la Iglesia. Perdón, Pero Rodrigo, eso, perdón, ¿sí? me avisan que quedan unos 10 minutos más Sí, o menos. lo tengo presente. Y en ese sentido, esto luego se extiende hacia el prójimo. No se agota en Dios, tal como Jesús le preguntaron, ¿cuál es el maestro, cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ciertamente en nuestra vida Dios ha de tener una primacía, pero esa primacía no hace que Él sea exclusivo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que Dios tiene esa primacía, Él vuelve nuestra mirada hacia el prójimo, para que al igual que Jesús, busquemos no ser servido, sino servir. Lo cual daría testimonio que nosotros, al igual que Jesús, vivimos en relación a los demás. Y eso en teología recibe un nombre particular, que es el de proexistencia.
lo que caracterizó la vida de Jesús, lo que manifestó concretamente Jesús en sus obras y en sus palabras, fue una proexistencia, es decir, una vida que se ofrece hacia los demás, una vida que busca el bien de los demás. Y eso ha de ser también el propósito de nuestra vida, comenzando por nuestra familia, pero también siendo capaces de abrir ese círculo de relaciones íntimas para ir al encuentro de nuestro prójimo, que también es imagen de Dios como yo. De acuerdo con lo anterior, solo el discípulo que en la intimidad se deja transformar, y ahí pongo entre paréntesis paulatinamente, porque esto no es de la noche a la mañana, solo el discípulo que se deja transformar por Jesús, como barro en las manos del alfarero, puede servir con gozo en el cuerpo místico de Cristo, debido a que ha progresado en su ser otro Cristo. De esta manera, en la conciencia discipular, el servicio, independiente del cual sea, no se deforma y por lo mismo no se degrada a ser considerado como el desempeño de una función. Eso es muy importante para todo servicio que prestamos en la vida de la iglesia. Nosotros no desempeñamos una función, por más que tengamos que hacer cosas concretas. Nosotros servimos. Y cuando uno tiene una intimidad con Jesús, es decir, una relación, valora precisamente el servicio y se dispone precisamente a realizarlo, y ese servicio no se degrada a desempeñar una función en X, Y o Z horario. Ese va a ser siempre el gran desafío de todo el que sirve en la vida de la iglesia. El valorar aquella realidad a la cual Jesús lo ha llamado a servir y en la cual se olvida de uno mismo para estar para el otro. Esa misma conciencia es la que permite una auténtica adoración, la cual permite no solo reconocer, sino también apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, crearnos, redimirnos y santificarnos. Sí. De lo contrario, nuestra participación en la Santa Misa... Sí. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos. De lo contrario, nuestra participación en la Santa Misa deviene a ser algo accidental y no en relacionarse con alguien, es decir, algo sustancial. De eso se trata la Eucaristía. La Eucaristía no se trata, entiéndanme bien cómo lo voy a decir, de colocarme en la filita para recibir la hostia. La Eucaristía se trata de encontrarme con aquel que me espera, con aquel que me aguarda, con aquel que significa algo para mí porque yo significo algo para él. Si Jesús me ha invitado a su encuentro es porque tengo que ver con él. Y mi respuesta tiene que ser en la misma medida, de que Jesús significa algo para mí. Y la única manera de expresar eso es que mi participación en la Santa Misa, dado que ese es el contexto en el cual estamos hablando, tiene que ser algo sustancial y no accidental. Nuestra vivencia de fe ha de construirse sobre la roca y no sobre la arena. De esta manera, el sacramento de la Eucaristía, presencia personal real de Jesús, se cosifica, es decir, cuando no es sustancial sino accidental, simplemente se trata de recibir algo. Un hecho que lamentablemente conduce a su menosprecio en la habitualidad de la recepción, privándola con ello de su efecto dinamizador, el cual solo es eficaz en cada uno de nosotros cuando anhelamos recibir en nuestra casa, es decir, en nuestra vida, a quien ha dado su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Esa expresión está tomada del diálogo del buen pastor, en la cual Jesús manifiesta precisamente que él voluntariamente ofrece su vida, que nadie se la quita, y que la ofrece precisamente para que nosotros tengamos vida, y una vida en abundancia, una vida que se derrama. Y eso es lo que debe expresar nuestra vida precisamente desde esa intimidad que nosotros logramos con Jesucristo. Solo de esta manera podremos llegar a decir en cada celebración eucarística, al igual que Jesús, con ansia he deseado comer esta Pascua. Y eso tiene que ver porque cada vez que nosotros celebramos el sacramento de la Eucaristía, la celebración eucarística o la Santa Misa, es una nueva Pascua.
Es una nueva Pascua cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía. Y por lo tanto nuestra meta ha de ser aquella de los discípulos de Emaús, que tal como lo dice ahí, nuestro corazón entusiasmado arderá no solo por haberlo escuchado en la Escritura, es decir, la liturgia de la palabra, sino también por haberlo reconocido y recibido en la fracción del pan, la liturgia eucarística. La Santa Misa busca eso, busca que nosotros realicemos el peregrinar de los discípulos de Emaús, y en el cual muchas veces nosotros podemos ir con otros pensamientos en la cabeza, tal como los discípulos estaban cuando Jesús sale a su encuentro. Y en ese contexto, Jesús, al explicarnos las Escrituras, disipa todos esos pensamientos para prepararnos a recibirlo en la Eucaristía. Solo de esta manera podemos comprender que Jesús no solo nos ha amado hasta el extremo, sino también que nos ama en igual medida, hoy, en igual medida. No solamente ayer nos amó hasta el extremo, sino que hoy también nos ama hasta el extremo. ¿Por qué? Porque se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Jesús se ha quedado con nosotros en la Eucaristía hasta el fin de los tiempos. Toda esta larga presentación, que todavía no finalizo en cuanto a su exposición, los últimos minutos lo daré para señalar algo con respecto a la situación particular, es lo que yo he buscado manifestar para valorar aquello que en este momento no podemos participar como habitualmente lo hacíamos. Porque todo eso que hacemos de prepararnos, salir 10, 20 minutos antes, llegar antes al templo para poder prepararnos a la sagrada, para la Santa Misa, solamente tiene sentido si sabemos a lo que vamos, qué es lo que vamos a recibir, sea en su recipiente habitual, entiéndase, el domingo o en cualquier otro día de la semana. Solamente si comprendemos que en dicha realidad Jesús se ha quedado, y eso es una manifestación de que nos ama hasta el extremo, podremos valorar en su justa medida aquello que en este momento no podemos recibir y de lo cual no podemos participar. Como ustedes ven ahí hay una cita clásica de los textos tomados de la institución de la Eucaristía. Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Solamente cité las palabras de Jesús. Bueno, eso es lo que pasa en cada Eucaristía, que Jesús se nos ofrece para que precisamente nosotros participemos de ese amor. Un amor que no se reduce a una emoción, sino que un amor que comprende lo que Jesús ha hecho con nosotros y por nosotros, y que válidamente puede tener repercusiones emocionales, pero en primera instancia comprender que Jesús se ha quedado ahí para nosotros. Finalmente, llegar a este momento que habla concretamente de la realidad que estamos experimentando. Una cualidad sin materialidad, por así decirlo. Una presencia en la ausencia o la comunión espiritual. Hay varias citas bíblicas que nos pueden servir para comprender este momento y poder participar de aquello de lo cual estamos privados, diciéndolo de esa manera. Jesús nos dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como puede ser cuando estoy viendo la misa por algún medio tecnológico. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si bien los sacramentos son el principal medio por el cual nosotros recibimos la gracia de Dios, en nuestro contexto la Eucaristía, en la cual Jesús se nos da, no es el único medio por el cual la gracia viene a nosotros. Los sacramentos son el medio ordinario, habitual, por el cual nosotros participamos de la vida de Dios. Y ese medio habitual es el cual nosotros ahora tenemos impedimento, digámoslo de esa manera, de participar. Los mártires de Avicina, durante la persecución de Diocleciano, proclamaban al dejarles sin celebrar la Eucaristía el día del Señor. En este caso, nuestro es una pandemia, diciéndolo con ese nombre que se le ha dado. En el caso de los mártires de Avicina es una persecución contra la fe. ¿Y qué decían estos mártires?
sine dominico non possumus. Es decir, no podemos vivir sin el día del Señor. El domingo es el día del Señor, el día, tal como lo señalamos anteriormente, en el cual celebramos la resurrección de Jesús y que al mismo tiempo recibimos a Jesús en la Eucaristía. Nosotros también podríamos decir eso. No podemos vivir sin el día del Señor. No podemos vivir sin la Eucaristía. Esa es nuestra meta, comprender la importancia de las realidades que recibimos. La Eucaristía no es algo que recibir. La Eucaristía es alguien con quien relacionarse. Es ese alguien que me ha amado hasta el extremo. Esa es la importancia de la realidad de la cual ahora no participamos. Ahora, la recepción habitual del sacramento de la Eucaristía, es decir, la comunión, es reciente. El Papa San Pío X en el siglo XX fue quien exhortó a la comunión frecuente. En otras palabras, la comunión eucarística no era una práctica que se considerara regular. Nosotros estamos habituados, todos somos hijos de nuestro tiempo, y por lo tanto nosotros estamos habituados a recibir a Jesús Eucaristía habitualmente. Pero eso no ha sido la norma común en la vida de la Iglesia. Ya solamente a partir del siglo XX ya podemos, como quien dice, ir a misa diariamente y poder, si estamos en condiciones, recibir a Jesús diariamente. Por lo tanto, no caigamos en una conciencia que nos prive de beneficiarnos de Jesús bajo otros medios. O sea, pensar que solamente el sacramento de la Eucaristía es el único medio por el cual accedemos a la vida de Dios. Para ir finalizando, decir lo siguiente, que tomé de un artículo que me pareció muy relevante. En la Eucaristía está verdaderamente presente Jesucristo. Ese es el efecto que producen las palabras de la consagración del sacerdote. Pero la Eucaristía ha sido instituida para ser comulgada y así dar la gracia a la comunión del fiel con Jesucristo, Para que la Eucaristía dé fruto, se requieren una serie de condiciones por parte de quien la recibe, que esté en gracia, que sea consciente, que quiera unirse a Cristo. La forma ordinaria en que se nos da la gracia, esta es la forma ordinaria en que se nos da la gracia para que produzca fruto, la forma ordinaria en que se nos da la gracia para que produzca fruto son los sacramentos. Sin embargo, Dios no está atado a los sacramentos. Él puede dar la gracia aunque no se reciban los signos sacramentales. Con esto quería finalizar. ¿Estando en nuestros hogares estamos privados de la gracia de Dios? No. ¿Por qué? Porque en la Iglesia existen las realidades ordinarias para participar de la gracia de Dios, es decir, recibir la vida divina, este amor hasta el extremo de Jesús por nosotros, que son los sacramentos. Pero también está la realidad extraordinaria, y en la cual, digámoslo de esta manera, Dios dispensa su gracia sin los sacramentos, pero por medio de las mismas disposiciones que son lícitas o son válidas para recibir los sacramentos. Es decir, participando de la Santa Misa en mi hogar, en mi casa, en mi pieza, yo disponiéndome sinceramente a querer recibir a Jesús, haciendo un acto de contrición, pidiendo perdón de mis pecados, ordeno mi casa para cuando llegue ese momento en el cual yo no puedo participar de la Eucaristía sacramentalmente, pido que la gracia del sacramento venga a mí. Esa es la comunión espiritual. No es un placebo, no es un sucedáneo de los sacramentos, sino que es un medio, digamos de esta manera, alternativo, permitido dentro de la Iglesia para poder recibir la gracia de Dios y participar de los bienes espirituales que los sacramentos dan en nuestra vida eclesial. Por lo tanto, ¿cuál es el espíritu que en estos momentos debemos tener precisamente para recibir la Eucaristía desde nuestros hogares? El mismo que hemos de tener cuando incluso vamos presencialmente a recibirlo en la Santa Misa en el templo. El mismo. Y ahora que estamos en estas circunstancias, esa valoración de lo que recibimos, ese Dios que se nos ha dado porque nos ama hasta el extremo y que se ha quedado con nosotros en el pan y el vino hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, desde nuestros hogares, dispongámonos a recibir
a Jesucristo cada vez que veamos una Santa Misa por medio de la tecnología que hoy tenemos al alcance. Finalmente, rezar esta oración que el Papa Francisco dio o creó para este momento en el cual no podemos participar presencialmente de la Santa Misa y recibir a Jesucristo sacramentalmente. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, que así sea. Bueno, lo que he pretendido con esta charla exposición es poder valorar, exponer para poder valorar aquello que a veces nosotros hacemos por habitualidad y que por la habitualidad no nos detenemos a pensar y comprender qué es lo que estamos haciendo. El domingo no surgió de la nada. La Eucaristía no surgió de la nada, está en el plan de Dios. Y un plan de Dios, un misterio de Dios que se ha manifestado en la historia a través del amor de Jesucristo y que se ha quedado concretamente en el pan y el vino. Y a la espera de poder participar de ellos nuevamente, es que por el momento podemos participar de él por medio de la comunión espiritual y recibir los mismos bienes como si lo estuviéramos recibiendo sacramentalmente. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Muy profunda, entretenida y con temas nuevos conocidos para conocer, digamos, por nosotros. Hay dos preguntas básicas en este minuto. Una de ellas es, si puedes, en algunas palabras, volver a repetir lo que dicen, no me queda claro lo que es la economía divina. Y la segunda pregunta, que yo diría que la contestaste fuertemente en la última parte de tu exposición, dice, dada nuestra situación actual, que implica participar de la misa a través de los medios digitales que actualmente existen. Que fue un poco lo explicado en la última parte de la exposición. A ver, nosotros entendemos, respondiendo concretamente a la pregunta sobre la economía divina, ciertamente el modo que nosotros tenemos de acceder a los términos es al cual nosotros estamos familiarmente habituados. Por lo tanto, yo esa economía vinculada, digamos, al ámbito de las finanzas, descartémoslos, aunque tiene algo que ver con ello, ¿ya? La economía es una palabra que viene del griego, como dice, economía, me parece que es la pronunciación adecuada, y que tiene que ver precisamente con la disposición de los bienes en el tiempo. Es decir, no sé si alguno está familiarizado con la figura del ecónomo. Por ejemplo, en los monasterios había un hermano, un monje, que era el ecónomo, y al cual se le ponía a cargo los bienes, digámoslo, del monasterio para que los supiera distribuir en el tiempo. Y por lo tanto, él le llegan una provisión de bienes para un mes. ¿Y qué pasa si él decide todos esos bienes gastarlos en una semana? Es un mal ecónomo, distribuye mal. ¿Por qué? Porque, digámoslo de esta manera, lo pasamos bien durante una semana y luego padecemos hambre durante 3, para que nos entendamos. ¿Qué sería un buen ecónomo? Que sepa distribuir en el tiempo esos bienes que tiene para que alcance para todos durante todo el tiempo. Es decir, distribuir adecuadamente esos bienes durante las 4 semanas. ¿Qué es la economía divina? La economía divina sigue ese parámetro. Digamos que nosotros ocupamos términos desde nuestra experiencia para poder comprender el actuar, el obrar de Dios en la historia, que es donde nosotros lo recibimos, donde lo encontramos. Por lo tanto, Dios no se da de una. Dios no se, digámoslo de esta manera, Dios no se agotó entre Abraham y Moisés, para que me entiendan, ¿ya? Y de ahí quedó un gran vacío hasta Jesucristo. No. Durante toda esta historia, Dios ha ido dando paulatinamente.
paulatinamente, no entero, sino que paulatinamente para que lo podamos comprender. Es una pedagogía para que nosotros podamos comprender lo que Él está haciendo por nosotros. Por eso es que en la historia de la salvación hay distintos periodos y en los cuales Dios va cambiando las conductas, va purificando la moral y va preparando el acontecimiento de su Hijo. Quizá alguno de ustedes ha participado precisamente en algunos cursos de formación teológica y de repente cuando llega el profesor, digamos, esta manera de escatología y dice la resurrección es una realidad que se cree en el pueblo de Israel, digámoslo de esta manera, de parte de los fariseos, solamente 2 siglos antes de Cristo. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? No, es que precisamente es eso. Dios no manifiesta todo de una, porque nos va preparando para que nosotros podamos ser capaces de recibirlo. Y a medida que va creando bases, Él va dando nuevas realidades que se sustentan sobre lo cual ya dio previamente. Si no, lo que da sería incomprensible. Por lo tanto, la economía de la salvación tiene que ver con esta manifestación paulatina de Dios en la historia y que alcanza su plenitud, es decir, la máxima expresión de lo que Dios es, permítanme valga la redundancia, su Hijo, Jesucristo. Dios se ha dado a conocer en plenitud en su Hijo, pero la plenitud, ojo esto, la plenitud no es el paso de la nada al todo, sino que la plenitud es el paso que se da de algo al todo. Y ese algo es precisamente lo que Dios ha ido preparando en la historia. Y esa preparación alcanza su culmen, su máxima expresión y su finalización en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros celebramos hasta el fin del tiempo. Digamos, y alguien me podrá decir, ¿y es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque a mí me invitaron acá a hacer una charla sobre la Eucaristía. Pero esto debiera ser prolongado con la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la Iglesia es el que ayuda a profundizar, es decir, a comprender todo lo que hemos recibido en esta economía de la salvación, cuya máxima expresión, vuelvo a reiterar, es Jesucristo, y que al ayudarnos a profundizar es que sacamos nuevas realidades no en cuanto extrañas a lo que Dios ya dijo, sino que comprendemos aquello que ahí estaba y que antes no habíamos visto o lo vemos desde otra perspectiva. ¿Se comprende? Sí, Rodrigo, gracias, me quedó súper claro, te pasaste. Ya, por lo tanto, la economía, digamos de esta manera, ya finalizó. Lo que no ha finalizado es su comprensión, y una comprensión que se logra por medio de su profundización. Y lo otro, no sé si es necesario que hable de los medios digitales. Tú me dijiste que ya lo había dicho. Sí, pero hubo una pregunta muy concreta, muy parecida a ella, que dice, ¿qué ocurre hoy? ¿Esta comunión espiritual se puede hacer si sentimos que tenemos que confesarnos? ¿Basta con el arrepentimiento? Yo creo que ese es un último punto clave. Lo que pasa es que, a ver, ahí me nombraron 2 sacramentos. Entonces, las disposiciones que yo tengo para la Eucaristía no son las mismas que para el sacramento de la reconciliación. Por lo tanto, digámoslo de esta manera, se pone habitualmente estos ejemplos en extremis, ¿ya? Si tú vas en un avión y el avión se va a caer y tienes la suerte de que haya un sacerdote, ¿te vas a ir a confesar? Yo sé que existe la absolución general, pero el sacerdote también tiene que pedir perdón, digámoslo de esa manera, ¿ya? Dios permite los medios extraordinarios, y los medios extraordinarios, ¿cierto? Lo digo en este ejemplo de que hubieran varias personas que quisieran confesarse y reconciliarse en ese sentido. Dios permite lo extraordinario en la vida de la gracia, y lo extraordinario en ese sentido suple por medio de la fe de la Iglesia lo que los sacramentos obran eficazmente, ¿ya? Y por lo tanto yo tengo que realizar dichas acciones con el mismo espíritu como si fuera a realizar dichas acciones sacramentales. Por lo tanto, cuando yo realizo, digámoslo de esta manera, el famoso acto de contrición perfecta, lo he de hacer como si verdaderamente fuera a confesarme sacramentalmente. Obviamente, después tengo que hacerlo,
Pero mientras esté el impedimento, es como si yo fuera verdaderamente a recibir el sacramento. Por lo tanto, hacer el acto de conciencia, arrepentimiento, propósito de enmienda, etc. Y obviamente hago ese reconocimiento de los pecados a Dios, ¿ya? Pero reitero, eso es lo extraordinario. Una vez salido de dicha situación, retomamos lo que Dios ha querido, como lo dice Jesús. Quiero argumentarlo en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, 20, a partir del versículo 21. Jesús les dijo otra vez a los apóstoles: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Hay un querer de Dios que la Iglesia realiza por medio de los sacramentos. Y por lo tanto, en este caso, yo pido perdón a Dios en la intimidad, como si yo estuviera accediendo al sacramento normalmente de la reconciliación, y lo mismo luego con el sacramento de la Eucaristía. Es decir, yo te quiero recibir, y aunque no pueda sacramentalmente, quiero que vengas a mí. Y eso es la comunión espiritual, dicho de manera muy sintética, porque si no me tendría que extender más. ¿Ya? Pero básicamente esa intención que yo tengo es la que yo, para recibir en persona los sacramentos, es la que tengo que tener para poder, en este caso, para poder recibir los sacramentos, digámoslo de esta manera, en ausencia o espiritualmente. Te agradecemos, Rodrigo, nuevamente por esta entretenida charla, y le agradecemos la asistencia a todos que quieren seguir formándose, buscar el camino. Agradecer a Rodrigo Vial, que nos acompañó este día. Agradecer también al equipo de liturgia que nos ha regalado este día, esta lluvia. Algunos están recibiendo nieve. Y que el Señor nos bendiga en este día a través de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que haya sido de su agrado. Un gusto para todos aquellos que no he conocido de por lo menos ver algunas caras. Y si Dios quiere, nos volveremos a ver. Que Dios los bendiga. Gracias, Rodrigo. Te pasaste. Gracias, igual.